Bueno, yo estaba en un tipo de poder que era legislativo, no era ejecutivo, ¿no? Y ahí para mí ha sido un aprendizado, aunque haya venido bien más, con más edad, ¿eh? En la práctica es distinto de la teoría. Entonces llegué allá y encontré una cosa increíblemente distorsionada, el funcionamiento legislativo. Porque trabaja mucho más en términos de la gente gran parte de los que van al legislativo van para aprovecharse del poder que tienen sobre el ejecutivo y cambiar ventajas personales, ¿eh? Entonces, de hecho, para mí ha sido una experiencia muy rica que me hizo comprender lo que pasaba. Y después de 2 mandatos me decidí a salir y no hacer un tercer mandato, que era muy posible, porque creí que lo más importante es estar afuera, estar en la sociedad donde yo estaba antes, porque es con la sociedad que puede presionar para que esas cosas cambien. Sí, esto ha sido desde el Concilio Vaticano II, que este esfuerzo de vuelta a los orígenes, digamos, se hace presente. Incluso después del concilio hubo en América Latina la gran conferencia de Medellín, donde hubo esa declaración de la opción preferencial por los pobres. Entonces eso es un cambio que viene, que va y que viene, lleno de problemas. El Papa Francisco hizo erguer de nuevo esta bandera de manera muy clara y es una persona muy corajosa y que está poniendo los dedos en las heridas realmente y lanzando perspectivas muy nuevas, como esta de su última encíclica sobre ecología, es maravillosa. Ha sido un regalo para todos los que luchaban y luchan en esto, porque ha dado un panorama y una base incluso para que el trabajo continúe. Entonces estamos muy felices. Sí, el foro no es un organismo, no es un movimiento. Él en sí mismo no tiene victorias. Las victorias son de los movimientos que participan de ella. Él crea la oportunidad para que los movimientos se conozcan, se articulen, encuentren sus convergencias y partan para un nivel superior de acción al nivel planetario. Salir de sus países y ver que los problemas son planetarios. En ese sentido, hubo grandes victorias a lo largo en los movimientos, incluso una sobre una cosa que ahora en Europa se hace un trabajo loco, que era el ALCA, el tipo de acuerdo internacional de supuestamente libre comercio, que es de hecho una manera de dominación total. Entonces, esto, por ejemplo, ha sido parado en América Latina por la organización de los movimientos que participaban del foro en 2002, que crearon una frente contra esto y que alcanzó a que el acuerdo no ha sido firmado. Hay otras cosas a lo largo del foro, pero son cosas que son la lucha que continúa, pero el foro en sí mismo es solamente un espacio para que esses propósitos puedan ser puestos. Sí, seguramente, incluso yo tuve personalmente la oportunidad de encontrar a Assange cuando él empezaba esta idea, empezaba a poner esto en el foro de Kenia. Él vino allá, participó del foro de Kenia, y era un jovencito que tenía esas ideas. Y nosotros hemos dicho a él, siga adelante, porque incluso yo he recibido un premio juntamente con una persona que ha lanzado este tipo de acción, que es Daniel Ellsberg, con los papeles del Pentágono, que han contribuido enormemente para terminar la guerra del Vietnam. Entonces, esta cosa el gran problema es los de arriba deciden todo, escondiditos, y nosotros acá estamos mirando sin saber qué hacer. Hay que buscar que digan a nosotros qué están haciendo para que por lo menos podamos reaccionar. Enquanto vivimos en una sociedad marcada por la búsqueda de plata como objetivo de las vidas de los gobiernos y de todos, ahí no hay solución. Porque la corrupción es la manera más fácil de obtener plata. Es sencillamente esto. Tú tienes plata para vivir si tienes un empleo, pero por la corrupción tendrás más plata más fácilmente sin trabajar.
Ese es el hecho. Entonces la corrupción es dentro de la lógica de un sistema que pone busca de la plata, del lucro o de la plata sencillamente como principal objetivo de vida. Ahí no hay salida. La salida es cambiar el sistema, o sea, sacar de la plata su papel central en el funcionamiento de las sociedades. Y eso es posible. Incluso hay inúmeras fórmulas y proyectos y propuestas de, por ejemplo, la moneda social, que es un tipo de crear plata sin crear la posibilidad de que la plata sea tesaurizada, o sea, se haya que buscar plata siempre más, que lleva incluso a la ganancia, todo esto, ¿no? Totalmente ultrapassada. Esto não pode continuar dessa maneira, e esto incluso lo que explica muitos dos problemas que hemos vivido em Brasil recém. Ou seja, temos que introduzir em la democracia montones de reformas para que primeiro passe a ser uma democracia por lo menos semidirecta, com muito mais consultas da população de lo que se hace. Não é somente elegir a cada 4 años, no sé cuántos años, y después de nuevo elegir. No, durante el mandato de la gente hay que introducir momentos de consulta popular. Pero hay también otra cosa, que hay que terminar con la profesionalización de los políticos. La representación no puede ser una profesión, es una función que tiene tiempo limitado para que otros vengan y mejoren, etc. Entonces, hay montones de pequeñas reformas como esta, pero también la cuestión de la financiación de las campañas, que es terrible, que por dónde entra la corrupción, que las empresas que quieren financiar todos los candidatos para garantizar el poder a ellas, terminan por corromper los intermediarios y cometer todos los que se meten en esto. El futuro del país pasa por la reforma política, cambiar la manera de decidir quiénes son los representantes y cómo trabajan, y los mecanismos que tienen para aumentar la participación y el control popular. Eso es, el país precisa, pero hay decisiones que pasan por esas personas que van a ser elegidas, decisiones sobre el modelo económico. Enquanto estamos marcados por la idea de crecimiento económico, ahí no hay salida. O sea, el crecimiento económico es lo que determina los grandes problemas ecológicos, porque es la búsqueda de cada vez más producción, de una máquina productiva mundial, que sin ningún respeto por la naturaleza, lo cortísimo plazo, nada de mediano plazo, nada de largo plazo, o sea, falta un pensamiento de una lógica social y no de una lógica económica. En esto no hay salida en Brasil como en todo el mundo, pero es muy difícil porque el mundo está dominado, las mentes y los corazones por el sistema económico vigente. Sí, yo creo que es un poco ilusoria, que él tiene 1000 vidas, como los gatos, ¿no? O sea, él encuentra siempre maneras, incluso de apropiarse de los que son contra él, proponen como salidas. Él se apropia de esto y las cambia porque está marcado por una lógica de sobrevivencia permanente. Entonces yo encuentro que tiene en su propia, dentro de sí mismo la decisión, porque los seres humanos van acordando, van despertando, y van se dando cuenta de que hay cambios a hacer en el sistema. En ese sentido, no es él que se destruye, es la humanidad que terminará por superarlo. Sí, mucho más sencillo, un mundo sin plata como centro de las cosas. Un mundo en que lo que interesa es la relación de las personas, la amistad, la justicia, la igualdad. Y eso solo se busca si sacamos la plata del centro. Y el mundo, este tipo es un mundo de respeto de los derechos, incluso los derechos de la naturaleza, que es una cosa que sale ahora cada vez más claramente, que la naturaleza tiene derechos y tenemos que respetarla. Y hacemos nosotros parte de la naturaleza. Es toda una concepción de mundo que está creciendo cada vez más. Y el mundo nuevo será un mundo de gente tranquila y no de gente compitiendo unos con los otros, de gente que está cooperando, está colaborando, o sea, un mundo de fraternidad.
Sí, las nuevas generaciones tienen la gran ventaja de que pueden soñar. Las generaciones medianas y viejas ya piensan que no hay remedio. Entonces ya entregan los puntos, no hacen más nada. Los nuevos todavía piensan que es posible cambiar. El problema es que esas nuevas generaciones no sean dominadas por la lógica capitalista. Si ellas se dan cuenta de que dónde está el problema, el monstruo que está dominando la tierra y la destruyendo, que es una lógica, no es un sistema, no es un gobierno, es una lógica. Si esta lógica del consumo, esta lógica de la producir para consumir, si esa lógica no es abandonada, nos salimos, nos enterramos. Entonces, lo importante es que los jóvenes se den cuenta de esto. No sean, y eso es un gran riesgo, no sean, digamos, absorbidos por ejemplo, el consumismo. Y el consumismo es una cosa que domina actualmente, infelizmente, incluso nuestra juventud.